Vamos a iniciar con el tema sobre los aportes de las culturas de Mesopotamia, la cuna de la humanidad. Dentro del territorio que comprende hoy en día Irak, Irán, podemos encontrar a los antiguos denominados mesopotámicos. Vamos a observar en el mapa a qué nos referimos para que ustedes puedan comprender esta perspectiva. A ver, denme un segundo. Entonces, dentro de lo que podemos puntualizar para que se comprenda, Mesopotamia es lo que actualmente conocemos como Irak y Siria. Etimológicamente, Mesopotamia proviene o significa directamente entre ríos. Este es el significado etimológico, es decir, el significado de la palabra. Significa entre ríos. Este es el territorio de Mesopotamia. Actualmente es principalmente Irak e Irán. Y los griegos llamaban a este territorio principalmente Mesopotamia. Esta consideración dentro del tema que estamos revisando. Por lo tanto, dentro del mapa podemos entender que quiere decir entre ríos. ¿Cuáles son los ríos que se encuentran? El río Tigris y el Éufrates. Entre estos dos ríos se conforma todo lo que es Mesopotamia. Entre el río Tigris y el río Éufrates. No se olviden, Mesopotamia es como los antiguos griegos denominaban a los territorios que ahora comprenden Irak y Siria, y etimológicamente su significado es entre ríos, entre los ríos Tigris y los ríos Éufrates. Entre estos dos ríos. La civilización más antigua de la historia, los mesopotámicos, dentro de toda esta conformación, ahí surgen las civilizaciones más antiguas de la historia y se desarrollan varias innovaciones. Por lo tanto, lo que los griegos llamaban Mesopotamia es la conformación de algunas civilizaciones que se asientan cercano a estos ríos, como observamos directamente aquí en la imagen. ¿Sí? Son varias partes de todo lo que los griegos llamaban Mesopotamia, que principalmente era lo que ahora es Irán e Irak, y podemos nosotros ir puntualizando algunas civilizaciones que surgen o que son las civilizaciones más antiguas. Estas civilizaciones son la civilización sumeria, los sumerios, Sumeria, los babilonios, la civilización acadia, Asiria y Dice, Babilonia. Dígame.
¿Puedo apagar un rato la cámara, por favor? Es que voy a ver el cargador de la compu. Siga nomás, no se preocupe, pero regrese, ¿sí? Ya, Ya, entonces gracias. estas civilizaciones que son las más antiguas surgen dentro de esta perspectiva de Mesopotamia. Los sumerios, los arcadios, los asirios, los babilonios. Y generaron unos grandes avances tecnológicos, sobre todo en dos elementos que ya vimos anteriormente. Principalmente los babilonios son grandes en las consideraciones de lo que es la agricultura y la astronomía sobre todo. Bien, en cuanto a esta perspectiva, vamos a puntualizar los aportes que generan las culturas mesopotámicas. Hablamos, no se olviden, babilonios, asirios, arcadios, sumerios. Estas culturas, estas primeras civilizaciones generan una serie de avances, principalmente, podemos ponerlo, innovaciones en la agricultura. Las innovaciones que generan estas civilizaciones, no se olviden a cuáles me refiero, de estas civilizaciones para la humanidad, los sumerios, todos los que devienen de los mesopotámicos o que están detrás de lo que los griegos llamaban como mesopotámicos, principalmente son innovaciones en el ámbito de la agricultura y domesticación de animales. ¿Por qué razón? ¿De dónde se aprovechan? Principalmente en la agricultura sacan todos sus elementos de los ríos, Tigris y Éufrates. Fue fundamental esta perspectiva. Ahora, ¿cómo conocemos estos territorios de lo que es Irak, Irán? ¿Hay o existe agua? ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguien ha visto cómo son estos territorios? Por lo menos dentro de lo que pasan en los diarios, en la televisión. ¿Cómo es este territorio? Irán, Irak, Siria. Díganlo sin miedo. ¿Cómo es de conformación? ¿Han visto en la televisión cuando salen estas luchas que existen entre Irak, Irán, Siria, Palestina? Una zona así sumamente conflictiva. Bueno, eso en la actualidad en cuanto a las personas. ¿Y el territorio como tal, es decir? Más o menos mediano, pequeño. Ya, y en cuanto a la manifestación, por ejemplo, si yo les digo el Ecuador, en cuanto a vegetación y esas consideraciones propias del territorio, nosotros tenemos mucho de lugares verdes, sobre todo subtrópico, páramo. ¿Qué hay en Irán, Irak en cuanto a esto? Muchos desiertos. Principalmente es desértico. ¿Cómo tuvieron gran avance en la agricultura si hablamos de desiertos? ¿Cómo podemos decir de agricultura si estamos hablando de desierto? Uno de los grandes inventos es el trabajo hidráulico que tiene la civilización en general, toda esta civilización. Uno de los de las maravillas del mundo antiguo fue los jardines colgantes de Babilonia. ¿Qué quiere decir?
que generaron agricultura en el desierto. ¿Cómo creen que sucede esto? ¿Por qué pueden llegar a generar esto? Primero, generaron una serie de canales de riego. Gran invención de las primeras civilizaciones que funcionan hasta la actualidad. Convirtieron a un suelo árido en un suelo que se podía aprovechar. Otra de las consideraciones gracias a las cuales se permitieron tener un avance en la agricultura fue principalmente la perspectiva de los ríos en los cuales se asentaban, el Tigris y el Éufrates. ¿Por qué razón? El momento que los ríos se desbordan, generan un proceso, dejan una serie de elementos que pudieron ser aprovechados por estas civilizaciones. Junto con esta fertilidad del suelo, convirtieron a Mesopotamia en una de las grandes civilizaciones del mundo antiguo. Además, ovejas, cabras, bueyes fueron domesticados y empleados para la alimentación y obviamente también para la agricultura. Dentro de estas consideraciones, podemos decir que uno de los grandes avances es propiamente la agricultura. No se olviden de los canales de riego y de estos trabajos para poder ir canalizando de los ríos el agua, a pesar de que son lugares áridos, desérticos. ¿Sí? Otro avance importante es el avance de la arquitectura. Nuevamente nombramos a Babilonia. En la Biblia también se menciona a Babilonia y algunos elementos. Si nosotros revisamos, y ya estaremos viendo algunos videos, algunos puntos sobre esta perspectiva, pero podemos nosotros canalizar alguna visión de lo que es propiamente esta arquitectura. Por ejemplo, en Babilonia, como ustedes pueden observar, un territorio ampliamente desértico, revestido por la canalización desde los ríos Éufrates y Tigris, tiene árboles, tiene una manifestación precisa de lo que es la consideración de estos jardines, que son lo más emblemático, que es lo más emblemático de Babilonia, de estos llamados así jardines colgantes de Babilonia, donde principalmente podemos nosotros observar que tuvieron un avance importante en la agricultura y en la conformación de la arquitectura para poder obtener estos elementos, como los que observan en la imagen. Jardines dentro del propio territorio, es decir, una serie de consideraciones que nos permiten comprender esta perspectiva. En cuanto también a lo que es la arquitectura, es otra innovación. Se desarrolló grandes avances, como ustedes pueden observar. La invención del ladrillo, que está manifestado en el territorio, en las conformaciones. La invención de este elemento fue ampliamente utilizado por los sumerios en los templos y en diversidades de elementos o en diversos elementos propios de la arquitectura. Entonces, la invención del ladrillo es uno de los elementos importantes que podemos rescatar propio de Mesopotamia.
así como también esta incursión de la arquitectura con o el avance de la agricultura. También tuvieron avances importantes en metalurgia, sobre todo se fue utilizando elementos como el bronce, que es la aleación de cobre y estaño. Ese es un avance notable cuando hablamos de culturas antiguas, cuando generan aleaciones, como la del bronce, y la utilización de diferentes elementos que ya no son solo los simples que se obtienen dentro de la naturaleza, sino que se los combina. Eso es una aleación, la combinación entre dos metales que generan un tercero mucho más resistente o con características especiales. El objeto de bronce más antiguo se halla en Mesopotamia y fue elaborado hace 3000 años antes de Cristo. Además de la metalurgia, tienen la utilización también de la alfarería. Acuérdense que este elemento es propio también de la utilización de lo que es el neolítico y toda la comunidad primitiva. Desarrollaron un sinnúmero de elementos relacionados con la alfarería, la matemática y sobre todo los babilonios, la astronomía. Mucho de lo que aprendieron los griegos es gracias a la perspectiva de lo que es directamente los babilonios o lo que ellos llamaban Mesopotamia. Estos elementos son los principales aportes de Mesopotamia a la humanidad, que ha venido generando un paso o un cambio en la visión y la perspectiva de lo que es propiamente la idea de la civilización primitiva hacia una civilización con ciertas características puntuales que le convierten en una civilización como tal. Bien, con eso terminamos la clase.